Ok, el día de hoy miraremos las razones trigonométricas de los ángulos de un triángulo rectángulo. Recordemos de que un triángulo rectángulo pues consta de dos ángulos agudos, ¿verdad? Un ángulo recto que es de 90 grados y dos ángulos agudos pues que son de menores de 90 grados, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, pues nosotros le podemos decir que esto es alfa y esto es beta. Muy bien. Entonces, las razones trigonométricas de los ángulos, ¿verdad?, de un triángulo rectángulo están basadas especialmente en los dos ángulos agudos. Esto quiere decir que nosotros podemos utilizar razones trigonométricas para el ángulo alfa y razones trigonométricas para el ángulo beta. ¿Cuáles son esas razones trigonométricas? Las razones trigonométricas pues son conocidas como seno, coseno, tangente. Y existen las inversas. En este caso veremos solo a las tres primordiales. En este caso sería seno, coseno y tangente. Y estas se relacionan específicamente con cada uno de los ángulos. Entonces podemos decir que nosotros podemos construir nuestra función seno, seno de alfa, coseno de alfa y la tangente de alfa. ¿Y a qué es igual cada una de ellas? Muy bien. El seno de alfa es igual al cateto opuesto, es al opuesto, dividido la hipotenusa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente, dividido la hipotenusa. Y la tangente es igual al opuesto, cateto opuesto, dividido cateto adyacente. Estas son las tres razones trigonométricas con respecto a alfa. Si nosotros queremos construir las de beta, se construyen de la misma manera. Ahora, algo importante que nosotros tenemos que ver es quién es el opuesto, quién es la hipotenusa, quién es el adyacente. Eso es importante reconocerlo y eso lo veremos específicamente dependiendo del ángulo en el que estemos trabajando. En nuestro fin, acá estamos trabajando con el ángulo alfa, por ende vamos a ir solo a ubicarnos el ángulo alfa. Y entonces, ¿quién es el opuesto a alfa? Dice que el opuesto es es aquel lado que está enfrente del ángulo alfa. Es el que está enfrente, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros nombramos a este como A, ¿sí?, a este como B y a este como C, ¿quién sería el opuesto? El opuesto es aquel que está enfrente del ángulo, ¿bien? Y entonces el opuesto a alfa es A, ¿verdad? Ese sería nuestro lado A, ¿verdad? Cateto opuesto. Si nosotros nos referimos al adyacente, el adyacente es aquel que está pegado al ángulo que estamos estudiando. En este caso, estamos viendo el ángulo alfa y el que está pegado a él es este que está acá, ¿bien? Y este quiere decir que es nuestro cateto adyacente, ¿sí? El que está pegado a ese. Eso es si lo estamos viendo desde el ángulo alfa. Muy bien. Pero ¿qué sucede si lo vemos desde el ángulo beta? Si vemos desde el ángulo beta, tiene la misma teoría. El que está enfrente del ángulo, va a ser el cateto opuesto. Y el que está unido al ángulo, y el que está unido a él, va a ser el cateto adyacente. Por ende, el opuesto y el adyacente se determina dependiendo el ángulo en el que estemos trabajando. Es importante reconocer que las razones trigonométricas no devuelven el valor del ángulo. No devuelven el valor del ángulo, solo el valor de la razón. Para poder determinar nuestro ángulo, nosotros debemos de utilizar la función inversa de la razón que estemos trabajando. En este caso, si nosotros estamos trabajando con el seno, para encontrar un ángulo, nosotros tenemos que presionar la tecla Shift dentro de nuestra calculadora, más seno, más sin. En la calculadora aparece como sin y automáticamente la calculadora escribirá sin a la menos 1. Aquí nosotros metemos el valor de la razón. Miren, el valor de la razón
¿Cuál es ese valor? El valor de la razón es el que obtenemos al dividir cada una de estas fracciones. Opuesto dividido la hipotenusa, ¿verdad? Adyacente hipotenusa o opuesto a esto. Entonces, eso nos devolverá el valor del ángulo. ¿Qué ángulo? El que estemos investigando, ¿verdad? Eso va a ser igual al valor del ángulo. En este caso, el ángulo alfa si estamos estudiando el ángulo alfa o beta si estamos estudiando el ángulo beta. Entonces, las razones trigonométricas sirven para cada uno de los ángulos agudos. Y esas son las que utilizaremos nosotros para determinar ciertas condiciones o ciertas características de los triángulos rectángulos.